Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Soy su hermano en Cristo, Rafael González, desde México, y continuamos con el tema general Génesis en el principio, donde el subtema es Adán, el primer hombre, parte 2, el principio de la humanidad y de la simiente piadosa, lo que sucedió al hombre y la tierra. Y hoy veremos la primera civilización y sociedad, parte 2, la continuación de la simiente o descendencia piadosa. Es un tema muy largo o muy, muy bíblico, pero sin embargo vamos a tratar de hacerlo de una manera rápida. Y si tiene a la mano una hojita, una pluma, un lápiz, anote los textos para que usted lo vaya confirmando en casa y obviamente tenga usted toda la información correcta. Amados hermanos, yo les invito a que leamos o que busquemos el libro del Génesis capítulo 4, verso 25 y verso 26, que es la base de esta pequeña reflexión o pequeña enseñanza. Perdón, porque más que una reflexión o más que una prédica, es una enseñanza. Y dice Génesis capítulo 4, verso 25, verso 26, dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, y a Set también le nació un hijo, al que puso su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, quiero invitaros a que regresemos en el tiempo y veamos el nacimiento del otro hijo de Adán y Eva, Set, cuya descendencia luego sobreviviría al diluvio, obviamente, y que todos los descendientes de esa línea genealógica, por lo que todos somos parte de una sola raza. Para algunos estudiosos, estos dos versículos contextuales debieran estar en el Génesis 5. Sin embargo, nosotros lo tenemos allí están, y veremos lo que el Espíritu Santo nos enseña, porque hay una importante razón por lo cual están allí. Y entonces quiero que veamos lo siguiente. El verso 25 dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, quien mató Caín. Algunas personas no les gusta leer esta parte de la Biblia donde son las genealogías, especialmente o seguramente porque los nombres no son comunes, los nombres no son famosos como en nuestros días o muy comunes para nosotros en este tiempo, obviamente. Y entonces solo las leen superficialmente o rápida, así como que ya lo leí. Sin embargo, mis amados hermanos, tiene una gran enseñanza en cada una de estas genealogías. Y son muy importantes porque toda la información que podemos encontrar en ellas, seguramente, es donde descubrimos un mensaje profético en los nombres de los descendientes de Adán. No sé si me explico, pero trataré de ser más específico. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 22, verso 30 y verso 31. Nuestros hijos también los servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A lo que aún no han nacido, contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán todo lo que Él ha hecho. Y esto precisamente es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ahora vemos cómo el salmista está escribiendo que nuestros hijos, hablando de esas generaciones, o sus hijos, también servirían a Jehová. Y esas generaciones posteriores a ellos oirían de las maravillas del Señor. Y que aún los que no habían nacido contarían
todas las proezas de ese Dios maravilloso que nosotros ahora en la Biblia podemos leer con toda tranquilidad. Ellos no lo tenían así. Sin embargo, nosotros ahora sí tenemos esa gran ventaja, esa gran bendición. Volviendo al tema, quiero decirles, la genealogía de Adán es de particular importancia porque Adán es el primer ser humano creado por las manos mismas de nuestro Dios. Pero algo más importante, es creado a la imagen y semejanza de Dios. Vaya, es su máxima creación. Adán recibe la bendición del dominio de toda la tierra. Lo sabemos porque le dice que él iba a gobernar a los animales, a labrar la tierra, ponerle nombre a los animales. Todo eso lo vemos en el libro del Génesis. Pero qué tristeza es saber que todo esto cambia. Cuando llegamos al capítulo 3 del Génesis nos podemos dar cuenta que el hombre cae y el hombre cae en pecado. El hombre provoca una separación entre Dios y su creación humana. Y toda la creación gime a una sola. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres se dejaron dominar por Satanás. Le creyeron a Satanás. Dice muy claramente el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 31. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Pero el apóstol Pablo recalca esto mismo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4, cuando dice, Satanás, a quien es el Dios de este mundo y que ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloria de su luz y la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Ese Satanás tendrá que ser quitado en algún día, en algún momento de la historia de la humanidad. Sin embargo, tenemos las promesas de Dios, que esta bendición sería restablecida. ¿Cómo? O sea, que la herencia del primogénito iba a pasar de generación en generación hasta que llegara la semilla prometida por Dios. Lógicamente que tenía que pasar muchos años. Jesús, quien es el último Adán, nuestro Señor Jesús, que es el último Adán, quien acaba con la maldición del pecado y restablece precisamente ese dominio perdido. Él es quien nos da la oportunidad de la vida eterna a toda la humanidad. Lógicamente, como todos lo sabemos, tenemos que tomar esa decisión de querer vivir eternamente. Entonces, esto trae condiciones. Esas condiciones para entrar al paraíso son claras y tenemos que obedecerlas, pero más adelante lo vamos a ir viendo. Por eso los descendientes de Seth, mis amados hermanos, llamados la línea mesiánica, porque de esta línea Jesús vino al mundo, que es lo que yo les comentaba anteriormente, para cumplir con el plan de salvación de nuestro Dios. De acuerdo a lo que dice Ezequiel capítulo 47, verso 9, vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida donde llegue esta agua. ¿Cuál es el agua? La palabra de Dios. Porque, quiero decirlo así, la palabra. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Donde Él llegue, habrá vida, y vida en abundancia. Eso es lo que Él prometió. Entonces, mis amados hermanos, quiero regresar al tema de los primogénitos. Y los derechos del primogénito, precisamente, para entender esta parte, quiero decirles que ¿cómo pasa pues la herencia de Adán hasta Jesús? ¿Cómo es que llega?
Primero, debemos ver cómo han sido heredados estos derechos por medio de la primogenitura, de acuerdo a lo que la Biblia registra y de acuerdo a lo que la cultura hebrea fue dándose en el tiempo que ellos les tocó vivir. La herencia del primogénito, para que tengamos una idea, quiero decirles, la herencia del primogénito representada por la doble porción de los bienes del padre que el hijo mayor también tenía que heredar, para que tuviera los recursos suficientes para seguir manteniendo el nombre de su padre. Y entonces era la forma oficial en la que la autoridad del padre pasaba de a uno de sus descendientes. Pero ¿cómo fue que esta importante primogenitura fuera otorgada a Set? ¿Cómo? Pues todos sabemos, cuando Caín cometió el asesinato de Abel, perdió su herencia. Y como primogénito por el crimen cometido y porque fue desterrado, por lo que ahora Set, el tercero en la línea, en automático es heredado con la bendición del Señor al convertirse en el legítimo heredero para continuar con el legado de la línea de Adán como su primogénito. Para que tengamos una mejor idea, veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 21, verso 16 y verso 17. Cuando llegue el día de repartir su herencia, le dará doble porción de la herencia que le corresponde a cada uno de sus hijos, porque ese hijo que fue el primero, a él le corresponde el derecho de la primogenitura. Así que este derecho de la primogenitura pasó de Adán a Set en automático cuando Caín es desterrado, cuando Caín es desheredado, pues, por el crimen que ha cometido. Y entonces los descendientes de Set, que podemos ver con mayor detalle en Génesis capítulo 5, entre los que está Enoc, está Noé, y después está Abraham, Isaac, Jacob, que toma el lugar de Esaú, quien despreció la primogenitura y se la vende. Bueno, ya nosotros sabemos toda esa historia. Pero veamos qué dice Génesis capítulo 25, versos 33 y 34, cuando dice: Jacob le dijo, pues júramelo hoy mismo. Y Esaú le hizo un juramento a Jacob y le vendió su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y Esaú comió y bebió. Luego se levantó y se fue, así como Esaú menospreció su primogenitura. Amados hermanos, amadas hermanas, veamos cómo las bendiciones de la primogenitura, que habían sido heredadas desde Adán hasta Jacob, las cuales aseguraron que el legado del Padre continuara con la siguiente generación, van a ser divididas en dos. ¿Por qué van a ser divididas en dos? Ya que a causa de la obstinación de Jacob, pero nada de lo que haga la humanidad o Satanás va a afectar los planes y las promesas de salvación del Señor. Y para ello, quiero que vea conmigo cómo se resuelve este asunto. El primogénito de Jacob fue Rubén, quien perdió sus derechos de primogenitura cuando tuvo relaciones sexuales con Bilhá, una concubina de su padre Jacob, de acuerdo a Génesis 35, verso 22. Y este crimen moral quedó claramente estipulado posteriormente en una ley que hacía la prohibición precisamente de esa situación moral. Vamos lo puede usted ver, en Deuteronomio capítulo 22, verso 30, y en el capítulo 27, verso 20. Pero miren lo que dice el libro de las Crónicas, capítulo 5, verso 1 y 2. El hijo mayor de Israel fue Rubén, pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos del hijo mayor fueron dados a los hijos de su hermano José. Por esta razón, Rubén no aparece en la lista de los registros genealógicos como el primer hijo varón, aunque los descendientes de Judá
llegaron a ser la tribu más poderosa y dieron un gobernante para la nación. Los derechos del hijo mayor le pertenecieron a José. Cuando nosotros vamos al libro del Génesis, capítulo 49, verso 3 y verso 4, dice así: Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, y el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia, pero eres tan impetuoso como una inundación. Y ya no serás más el primero, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Eso lo está declarando Jacob. ¿Por qué? Porque realmente había una ley y había que continuar con esa ley. Cuando Rubén perdió los derechos, entonces cuando Rubén pierde los derechos de la primogenitura, estos pasaron al siguiente hijo en la línea de sucesión. Perdón, o sea, Simeón. Pero tanto él como su hermano Leví también perdieron la herencia por los crímenes que cometieron al tomar venganza y masacrar a todos los hombres del pueblo donde vivía la persona que violó a su hermana Dina. Se recordará usted que ellos tomaron venganza porque su hermana Dina fue violada, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 34. Ellos también infringieron la ley moral y después Dios nos daría el mandamiento de no matarás y especificaría claramente que la venganza le pertenece solamente a él. Y esto lo podemos ver de acuerdo a lo que dice Deuteronomio capítulo 32, verso 35, cuando dice: a mí me corresponde tomar venganza. En su momento caerán y les daré su merecido. Yo sé acerca del día de su aflicción. Pronto viene lo que les tengo preparado. Entonces, amados hermanos, los derechos de la primogenitura pasaron de Rubén, Simeón y Leví a corresponderle legítimamente a Judá, el cuarto hijo de Jacob, que su esposa Lea, la mujer que no amaba, tuvo con él. Sin embargo, el hijo preferido en el corazón de Jacob era José, de acuerdo con Génesis 37:3. Pero José era el 11º hijo en la línea de sucesión y el primero que tuvo con su amada esposa Raquel. Moisés más adelante lo explica de acuerdo a la ley de los derechos del hijo mayor, y con el ejemplo de Jacob, quiero que veamos entonces cómo dice Deuteronomio capítulo 21, verso 15 y al verso 17. Supongamos, estoy leyendo la nueva versión, la nueva traducción viviente. Supongamos que un hombre tiene 2 esposas y solamente ama a una de ellas, pero ambas le han dado hijos varones, y supongamos que el primer varón lo haya tenido con la mujer que no ama. Cuando el hombre divida su herencia, no dará la mayor parte al hijo menor, el que tuvo con la esposa que ama, como si fuera el primer hijo varón. Deberá reconocer los derechos del hijo mayor, al que tuvo con la esposa que no ama, al darle la parte doble que le corresponde. Ese hijo es el primer fruto del vigor de su padre, y a él le corresponden los derechos del primer hijo varón. Vamos a ir concluyendo, mis amados hermanos, este pequeño estudio. Quiero decirles, en primer lugar, Adán y Eva tuvieron muchos hijos que no están específicamente mencionados, pero Set es digno de mención porque en cierto sentido, amados hermanos, él reemplaza a Abel. Y fue a quien las promesas del libertador de la simiente de la mujer, de acuerdo a Génesis 3:15, sería transferida. O sea, todo esto le fue dado a Set. En segundo lugar, aún en los días malos, cuando todo el mundo dice que estamos tristes, que tenemos circunstancias difíciles, la adoración a Dios no era desconocida para ellos. Algunos han llamado Génesis 4:26, que es la parte donde dice que todos adoraron a Jehová, el primer renacimiento. Han llamado a ese texto el primer renacimiento, porque es el primer inicio de un resurgimiento espiritual después de una clara declinación.
o sea, después del pecado. Y por último, mis amados hermanos, quiero decirles, nosotros que somos, que somos espiritualmente hijos, pertenecemos a esa genealogía. ¿Y por qué digo espiritualmente hijos? Porque por fe sabemos que ahora estamos injertados en la vid verdadera. Entonces, tengamos en cuenta, mis amados hermanos, que debemos cuidar nuestra ciudadanía, la adopción como hijos de Dios y lógicamente también como herederos, así, coherederos, juntamente con Jesucristo. Mis amados hermanos, tengamos cuidado de la vida espiritual que llevamos, cuidemos nuestra ciudadanía, cuidemos la parte que nos corresponde como hijos de Dios y como coherederos de Jesucristo, cuidemos todo eso. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos estar con Él, como dice Efesios capítulo 2, sentados en lugares celestiales que Él ya nos ha prometido. Que Dios me los bendiga y que Dios los guarde, y que Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Paz a vosotros.